Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chaim Weisblut y este es el canal Creyente Racional. En este video estaremos revisando y criticando una idea central que Yuval Noah Harari presenta en el segundo capítulo de su libro Sapiens y que es uno de los hilos conductores a lo largo de sus tres libros: Sapiens, de animales a dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Harari se plantea desde un inicio el objetivo de identificar qué fue lo que hizo que los Homo sapiens, es decir, los humanos, prevaleciéramos por sobre el resto de todas las especies. Harari identifica que, iniciándose hace unos 70.000 años atrás, los sapiens comenzaron a exhibir un avance significativo en sus formas de pensar y de comunicarse, lo que él llama la revolución cognitiva. Este carácter especial de avance cognitivo lo identifica con tres factores en el lenguaje de los sapiens que explicarían la revolución. 1. El lenguaje que desarrollaron los sapiens era extremadamente flexible, permitiendo hacer combinaciones infinitas de información. 2. Las funciones principales del lenguaje giraban en torno al chisme, lo que generó cooperación social crucial para la supervivencia y la reproducción. Y 3. El más importante, el crucial, sin duda, dice Harari, fue la capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen. Fue la imaginación, la capacidad de inventar, la ficción, como los mitos, lo que permitió al Homo sapiens cooperar en grandes números, incluso en millones de individuos, lo que les dio una ventaja incomparable por sobre el resto de las especies. Cuando le damos una primera mirada a este planteamiento de Harari, podemos estar de acuerdo en varios de sus puntos. 1. Creo que no hay nadie que discuta que fueron las capacidades cognitivas de los sapiens lo que hizo la gran diferencia. 2. Sin duda que la flexibilidad del lenguaje, el rol central del chisme en la estructura social y la capacidad de generar cooperación a través del mito fueron importantes en el triunfo de los Homo sapiens. Sin embargo, como lo haremos en unos instantes más, cuando entramos en los detalles y vemos lo que Harari hace con estas ideas, es donde empiezan los grandes problemas. Como espero poder mostrarte a continuación, veremos que Harari deja afuera elementos cruciales y rebaja grandes temas de la capacidad cognitiva y social humana a lo que, en mi opinión, son simplismos y reduccionismos burdos. De esta forma, en vez de aclarar cuál fue la gran ventaja de los sapiens, pareciera que Harari pasa un bulldozer sobre grandes temas y problemáticas que han sido abordadas por científicos, filósofos, sociólogos, psicólogos y antropólogos en forma extensa y que todavía son temas de ardua investigación y discusión. Veamos lo que dice. ¿Cómo consiguió Homo sapiens cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas? El secreto fue seguramente la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Y a continuación, más bien es la capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni tocado, ni olido. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Paremos aquí para ver un punto importante. Aquí Harari introduce una idea que alude regularmente durante su obra, pero de la cual no queda 100% claro cuál es su verdadera posición. Y eso es, cuál es su definición de lo real, de lo que existe,
de lo objetivo. En este párrafo, al igual que en muchos otros, pareciera que está diciendo que si no lo hemos visto, tocado u olido, no existe. Es decir, que para Harari solo lo concreto o lo material existe. Si eso es efectivamente lo que Harari quiere decir, entonces sí tenemos un gran problema aquí. Por de pronto, para el mismo Harari, la ciencia y el método científico son la herramienta principal de acercamiento a lo real. Así lo deja claro en múltiples pasajes durante sus libros. De ser así, pareciera que Harari decide ignorar que el método científico utiliza facultades cognitivas mentales y abstractas como intuiciones a priori sobre verdades matemáticas, deducciones y conexiones entre proposiciones utilizando las leyes de la lógica y la inducción como elemento central de la inferencia racional. Estas herramientas son centrales de la investigación científica. Pero, según el mismo Harari, estas no existirían ya que no se pueden ni tocar, ni oler, ni ver. Los números o las leyes de la lógica no son concretas. Además, estas herramientas a su vez, como la lógica o la inferencia racional, son utilizadas por el método científico para desarrollar teorías sobre cosas que tampoco podemos ni ver ni oler directamente, tal como los quarks o las supercuerdas. Entonces, no se entiende cómo, para Harari, la ciencia sería entonces un método tan central para acercarse a lo real, dado que ésta también se basa en realidades intangibles, que según él parece que no son reales. Sería como acercarse a la realidad vía la no realidad, algo que no se entiende. Por lo tanto, nuestra primera crítica hacia Harari sería su reducción de todas las realidades mentales a puras ficciones, lo que estaría socavando a su propio método para investigar lo real. Sigamos con lo que plantea Harari respecto a la centralidad de la ficción, que es en realidad su punto central y una tesis fundamental a lo largo de sus 3 libros. Veamos lo que dice. Pero la ficción nos ha permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Podemos urdir mitos comunes estables como la historia bíblica de la creación, los mitos del tiempo del sueño de los aborígenes australianos y los mitos nacionalistas de los estados modernos. Dichos mitos confirieron a los sapiens la capacidad sin precedentes de cooperar flexiblemente en gran número. Los sapiens pueden cooperar de manera extremadamente flexibles, con un número incontable de extraños. Esta es la razón por la que los sapiens dominan el mundo, mientras que las hormigas se comen sus sobras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica, tiene sus raíces en mitos comunes que solo existen en el imaginario colectivo de las personas. Sin embargo, ninguna de estas cosas existe fuera de las historias que la gente inventa y se cuenta. No hay dioses en el universo, naciones, dinero, derechos humanos, leyes y justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos. Analicemos esto con un poco mayor de detención. Aquí Harari nos recalca su doctrina, y eso es que fue la cooperación permitida principalmente por la ficción lo que le proporcionó la gran ventaja a los sapiens. Harari insiste una y otra vez a lo largo de sus 3 libros que toda la diferencia se explica por esta cooperación en gran escala y que todas las ideas de los sapiens son solo realidades que él llama intersubjetivas. Es decir, según Harari existe lo subjetivo, existe lo objetivo y existiría esta tercera categoría de lo intersubjetivo, que son fantasías compartidas que en realidad no existen más allá de la imaginación colectiva de los sapiens, pero que les permite cooperar en grandes números. Creo que todos estaríamos de acuerdo que probablemente
La capacidad de cooperación fue un factor relevante en el éxito de los sapiens. Pero a mi parecer, Harari está dejando fuera lo más importante, que es la capacidad racional de los sapiens. Porque, plausiblemente, podríamos argumentar que la cooperación tal vez ni siquiera está dentro de las capacidades más relevantes de la ventaja de los Homo sapiens por sobre el resto de las especies. Yo incluso me atrevería a especular que sin una gran cooperación, la gran capacidad cognitiva relativa a las otras especies, y en especial su facultad racional, le hubiesen dado a los sapiens una ventaja decisiva de igual manera. Más aún, como ya hemos dicho, a lo largo de sus 3 libros, el mismo Harari coloca a la ciencia como la madre de las disciplinas humanas que nos acercan a la realidad y que nos ha entregado un gran poder gracias a la tecnología. Eso significa que la racionalidad humana es fundamental. Tanto así que incluso podríamos decir que la racionalidad humana ha conquistado la realidad. Levanta tus ojos y mira a tu alrededor y dime si tu entorno no está casi al 100% dominado por esa manifestación de esa realidad racional. Al excluir o ignorar la capacidad racional de los sapiens y centrarse exclusivamente en su capacidad de cooperar a través de lo que él llama puras ficciones, Harari estaría haciendo una reducción inadecuada del problema que se aboca a analizar, dejando afuera un elemento que a todas luces fue esencial en el proceso. Te quiero dar un ejemplo para que te hagas una idea de los grandes temas que Harari deja fuera al centrarse exclusivamente en la ficción, para que puedas apreciar el grado de su estilo reduccionista. Como vimos, Harari estaría dejando fuera un elemento crucial del éxito de los sapiens, la facultad racional que tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, una de ellas es la inferencia racional. Como el mismo Harari seguramente sabe, es una herramienta fundamental del método científico. La inferencia racional es bastante compleja, que según el filósofo Victor Reppert, para que se dé, se deben cumplir al menos 10 condiciones. Te las voy a enunciar rápidamente, solo para que te hagas una idea de la tremenda complejidad por la cual Harari está pasando por encima el bulldozer. No es la idea en este video analizarlas en profundidad, solamente las veremos rápidamente. 1. Que los estados mentales tengan la capacidad de ser intencionales, es decir, ser acerca de otras cosas que sobre sí mismos. 2. Que las creencias pueden ser verdaderas o falsas. 3. Que los humanos pueden estar en condición de aceptar, rechazar o suspender el juicio respecto a proposiciones. 4. Que las leyes de la lógica existen. 5. Que los humanos son capaces de aprender que las leyes lógicas existen. 6. Que la existencia del contenido proposicional de los estados mentales son cruciales para la generación de nuevas proposiciones. 7. Que la aceptación de la verdad de un contenido proposicional juega un rol crucial en la generación de otras proposiciones. 8. Que la aprehensión de las leyes de la lógica juega un rol crucial en la aceptación de la conclusión de un argumento como verdadero. 9. Que el mismo individuo que piensa las premisas es el que deriva las conclusiones. 10. Que nuestros procesos de razonamiento nos proveen sistemáticamente de una forma confiable de entender el mundo. Es decir, todo esto sería ignorado por Harari al reducir la gran revolución cognitiva a la capacidad de crear ficciones e ignorar lo central de la racionalidad en esta revolución. Durante toda la obra hay un vaivén, una extraña vacilación entre lo único que existe es lo material y que todo lo demás es ficción, y por otro, una confianza en el método científico que, como vimos, apela a realidades abstractas e intangibles como requisito para aprender la realidad del mundo. Ahora, pasemos al último punto que abordaremos en este video. Veamos lo que Harari dice aquí para graficar cómo la ficción sigue siendo el mecanismo central de la organización humana, incluso hasta el día de hoy. Harari toma la creación de la marca Peugeot de automóviles como un ejemplo para ello. Veamos lo que dice.
¿Cómo consiguió Armand Peugeot, el hombre, crear Peugeot, la compañía? De manera muy parecida a cómo sacerdotes y hechiceros han creado dioses y demonios a lo largo de la historia. Y cómo los curés franceses creaban todavía el cuerpo de Jesús cada domingo en las iglesias parroquiales. Todo giraba alrededor de contar historias y de convencer a la gente para que las creyera. En el caso de los curés franceses, la narración crucial era la de la vida y muerte de Jesús tal como lo cuenta la Iglesia Católica. Según dicha narración, si el sacerdote católico ataviado con sus vestiduras sagradas pronunciaba las palabras correctas en el momento adecuado, el pan y el vino mundano se transformaban en la carne y la sangre de Jesús. El sacerdote exclamaba «Hoc est corpus meum», este es mi cuerpo, y abracadabra. El pan se convertía en la carne de Jesús. Viendo que el sacerdote había observado de manera adecuada y asiduamente todos los procedimientos, millones de devotos católicos franceses se comportaban como si realmente Dios existiera en el pan y el vino consagrados. En el caso de Peugeot, S.A., la narración crucial era el Código Legal francés, escrito por el Parlamento francés. Según los legisladores franceses, si un abogado autorizado seguía la liturgia y los rituales adecuados, escribía todos los conjuros y juramentos en un pedazo de papel bellamente decorado y añadía su adornada rúbrica al final del documento, entonces, abracadabra, se constituía legalmente una nueva compañía. Cuando en 1896 Armand Peugeot quiso crear una compañía, pagó a un abogado para que efectuara todos estos procedimientos. Una vez que el abogado hubo realizado los rituales adecuados y pronunciado los conjuros y juramentos necesarios, millones de honestos ciudadanos franceses se comportaron como si la compañía Peugeot existiera realmente. Es decir, Harari está planteando un paralelo entre la creación de una personalidad jurídica y un rito religioso. En mi opinión, vemos aquí cómo sigue Harari con sus reduccionismos. O mejor dicho, a esta altura lo que yo llamaría el bulldozer marca Harari. Lo primero acá es que Harari no distingue entre una creencia y una convención legal. Presumiblemente porque ninguna de las dos es un objeto material. Como ya vimos, si no se ve, no se toca o no se huele, según Harari, pasa rápidamente a la inexistencia. Pero la diferencia entre creencias y personalidades jurídicas está en que las creencias religiosas pueden ser compartidas por miembros de culturas particulares, pero normalmente derivan de la naturaleza de la experiencia de las personas y sus métodos de pensamiento. No se sentaron y deliberadamente aceptaron creer en esas creencias necesariamente. Las convenciones jurídicas, por otro lado, son precisamente el resultado de una decisión colectiva, tomada conscientemente, utilizando racionalidad y calculadora en mano para lograr un propósito determinado. Y como tales, son completamente diferentes de los mitos en casi todos los aspectos. Peugeot se apoya en el convenio legal de una sociedad de responsabilidad limitada que desempeña una función social muy útil, dígase, proveernos de automóviles. Es decir, Harari compara peras con manzanas y extrapola en forma inadecuada. Si Harari solo intenta mostrar cómo la ceremonia, la etiqueta, la liturgia juegan un papel importante en los códigos sociales, estamos de acuerdo. Pero cualquiera que lee el libro se da cuenta que esa no es su intención, sino más bien son un artilugio irónico para evidenciar el carácter irreal e incluso ridículo de las ideas, las convenciones y las estructuras legales. Como dijimos, para Harari, si no es concreto, no existe. Además, vemos cómo Harari mira con desdén cualquier forma de rito. Según él, obviamente hoy somos más iluminados y debemos mirar crudamente los infantilismos de los seres humanos por lo que son, una niñería. Parece que Harari desconoce el rol racional de los ritos y cómo los ritos, los mitos y las metáforas siguen vigentes en todas las áreas, incluso la ciencia. El mito, la metáfora, el rito
el cuento, el símbolo, vienen a ayudarnos a experimentar lo que de otra forma sería solo abstracto. Es decir, son un vehículo de los Homo sapiens para comunicar más experiencialmente ideas abstractas y por lo tanto pueden ser perfectamente un vehículo de lo racional. Cuando en vez decidimos explicar intelectualmente los mitos o las metáforas, nos quedamos con decenas de ideas abstractas nada más. Esto no significa que hay que creer en todos los mitos o ritos que hay en el mundo, por supuesto que no. Más bien lo que estamos planteando es que el mito sería válido en la medida que representa ideas correctas o verdaderas. Es en función de esas ideas que los mitos se pueden diferenciar entre lo que es mera fantasía e imaginación y lo que sería una buena representación de una realidad. El punto es este. Todo lenguaje que se refiere a objetos inmateriales o abstractos es siempre metafórico. En tales cuestiones podemos hacer que nuestro lenguaje sea más polisilábico y más aburrido, pero no podemos hacerlo más literal. Y eso se aplica para el físico, el ingeniero, el psicólogo y el filósofo. Un campo magnético, un vector, una fuerza o una crisis psicótica son todas metáforas o una forma de mito. Es decir, el mito y la metáfora pueden ser parte del discurso racional y son también parte de la ciencia. Pero según Harari, por definición, todo lo que no tiene una base biológica o material no existe. Solo son parte de la imaginación. Así, ni los mitos existen, ni Peugeot existen, ni, abracadabra, la mecánica cuántica existe según Harari. Para resumir, lo que estoy planteando es que cuando uno profundiza sobre la obra de Harari, uno se encuentra que está lleno de sobresimplificaciones y reduccionismos. En ese sentido, me parece que si a una persona le interesa leer sus libros, debe tener claro que son solo una interesante forma de introducirse en varias temáticas, pero que es solo eso, una introducción. Mi principal crítica hacia su obra no es tanto el hecho de que no profundice en todos los temas. No siempre se puede. Eso depende de la audiencia que uno tenga en mente y de cuáles son los objetivos del autor para escribir su libro, los cuales pueden ser muchos, muy variados. Mi problema es más bien con su estilo. Harari tiende a plantear sus temas como si fueran hechos indiscutidos. En repetidas oportunidades habla en el nombre de la ciencia, como si su interpretación fuera la interpretación oficial del mundo científico. Cuando, como he intentado mostrarte en este video, la gran mayoría de las veces eso está lejos de ser así. En ese sentido, sus libros me parecen más bien de un estilo, de un carácter propagandista que fuentes propiamente tal de conocimiento científico, filosófico o sociológico. Por eso, a final de cuentas, por lo que valga mi recomendación, me parece que si estás interesado en leer sus libros, o si ya los leíste, saber que son interesantes para introducirse a las múltiples problemáticas que plantean. Pero me parece que es muy importante estar atento a que Harari es muy hábil en plantear los temas como si su posición fuera la verdad última e indiscutida de las cosas y que usa la ironía y su ojo crítico para debilitar tus defensas críticas como lector ante sus simplismos y reduccionismos. Déjame tus comentarios, porque cuando me dejas tu like y tu comentario, eso me ayuda a que este video le llegue a más personas. No dejes de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.